Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. En esta ocasión me da muchísimo gusto compartirles una breve biografía de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje agustino, teólogo y figura clave de la Reforma protestante que influyó profundamente en la historia del cristianismo y la cultura occidental. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Sleben, Alemania, y falleció el 18 de febrero de 1546 en la misma ciudad, a los 63 años. Lutero creció en una familia religiosa y estudió Derecho en la Universidad de Erfurt. En 1505, a los 21 años, durante una violenta tormenta eléctrica, prometió convertirse en monje si sobrevivía. Cumplió su promesa y se unió al monasterio agustino de Erfurt. Ordenado sacerdote en 1507, a la edad de 24 años, Lutero comenzó a cuestionar ciertas enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana. En 1510 visitó Roma y en 1512 se convirtió en doctor en teología y profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. El evento que desencadenó la Reforma fue la publicación de las 95 tesis de Lutero en 1517, que criticaban la práctica de vender indulgencias. Esto llevó a un conflicto con la Iglesia Católica que culminó en su excomunión en 1521. Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que hizo que las escrituras fueran más accesibles al pueblo y promovió la alfabetización y la educación. La teología de Lutero se basaba en varios principios fundamentales. Lutero defendía la firmeza y suficiencia de la Escritura como la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. Lutero sostenía que la salvación se obtiene solo por la fe en Cristo, no por obras o penitencia. Esta doctrina se conoce como justificación por la fe sola. Lutero creía que todos los cristianos tenían acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Lutero se oponía firmemente a la práctica de vender indulgencias, considerándola una corrupción de la verdadera doctrina cristiana. Lutero reconocía solo dos sacramentos, bautismo y comunión, como instituidos por Cristo en el Nuevo Testamento. La teología de Lutero enfatizaba la gracia de Dios y la salvación por la fe, rechazando la idea de que las buenas obras pudieran contribuir a la salvación. Su interpretación de la Biblia y su énfasis en la fe individual transformaron el panorama religioso de Europa y sentaron las bases para el protestantismo. Las principales diferencias teológicas entre Martín Lutero y la Iglesia Católica Romana se centraban en varios aspectos fundamentales. Lutero promovía la doctrina de la justificación por la fe sola, sosteniendo que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Cristo, sin necesidad de obras. En contraste, la Iglesia Católica enseñaba que tanto la fe como las buenas obras eran necesarias para la salvación. Lutero defendía el principio de sola escritura, afirmando que la Biblia era la única fuente infalible de autoridad para la doctrina y prácticas cristianas. La Iglesia Católica, por su parte, reconocía una triple autoridad: Escritura, tradición
y magisterio. Lutero redujo el número de sacramentos a 2, bautismo y comunión, mientras que la Iglesia Católica mantenía 7 sacramentos. Además, la interpretación de la Eucaristía difería. Los luteranos creían en la unión sacramental, mientras que los católicos sostenían la doctrina de la transubstanciación. Lutero rechazaba la primacía y autoridad universal del Papa, considerándola una institución humana y no divina. La Iglesia Católica, en cambio, afirmaba la autoridad suprema del Papa como sucesor de Pedro. Lutero negaba la mediación de los santos y la Virgen María, así como la veneración de imágenes. La Iglesia Católica mantenía estas prácticas como parte importante de su doctrina y devoción. Lutero rechazaba la existencia del purgatorio y la práctica de las indulgencias, mientras que la Iglesia Católica las defendía como parte de su enseñanza sobre la purificación después de la muerte y la remisión de los pecados. Estas diferencias teológicas fundamentales llevaron a la separación de Lutero de la Iglesia Católica y al surgimiento del protestantismo como una rama distinta del cristianismo. La interpretación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía difiere entre luteranos y católicos en aspectos importantes, aunque ambas tradiciones afirman la presencia verdadera de Cristo en el sacramento. La Iglesia Católica enseña que Cristo está presente en la Eucaristía de manera verdadera, real y sustancial. Esto implica una presencia objetiva e independiente de la fe del receptor. La doctrina de la transubstanciación. Toda la sustancia del pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, permaneciendo solo las apariencias de pan y vino. La presencia íntegra de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada parte de las especies consagradas. Los luteranos también afirman la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero con algunas diferencias. Rechazan la doctrina de la transubstanciación. Creen en una presencia sacramental donde Cristo está presente en, con y bajo las formas de pan y vino. Afirman un manducatio oralis del cuerpo y sangre de Cristo, incluso por quienes carecen de la fe. Ambas tradiciones coinciden en afirmar una presencia real y sustancial de Cristo, no meramente simbólica. Reconocer que esta presencia es un misterio que trasciende la comprensión humana. Las principales diferencias radican en la explicación del modo de presencia, transubstanciación versus unión sacramental. La permanencia de la presencia real fuera de la celebración, adoración eucarística en el catolicismo. La comprensión de la relación entre la fe del receptor y la presencia real. Estas diferencias teológicas reflejan distintas interpretaciones de la Escritura y la tradición, así como desarrollos históricos divergentes en la comprensión del sacramento eucarístico. Hermanos, el próximo video que les comparta será la biografía de Juan Calvino. Dios les bendiga.